A ver, imaginemos por un momento esta escena. Alguien decide rentar su departamento. Y para ahorrarse unos cuantos pesos o evitar la burocracia, acepta que el inquilino le pague la renta en efectivo cada mes. Ya sabes, la clásica, el dinero metido en un sobre Manila. Claro, el sobrecito por debajo del agua. Exacto. Pero digamos que un año después, la policía hace un operativo en ese departamento y descubre que el inquilino estaba cometiendo un delito grave ahí adentro. Y el gobierno procede a confiscar la propiedad de forma completamente legal. O sea, el dueño pierde su patrimonio para siempre simplemente por no haber dejado un rastro de papel. Híjole, es un escenario aterrador. Y lo peor es que ocurre, muchísimo más de lo que la gente piensa. Es una realidad jurídica y fiscal que no se puede negar. En México, el simple acto de intercambiar unas llaves por dinero es básicamente caminar con los ojos vendados por un campo minado. Totalmente. Y por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a decodificar este verdadero laberinto que son los contratos de arrendamiento en el país. El objetivo es transformar un tema que es súper denso y que está lleno de trampas en una guía de supervivencia ágil. Sí, una guía que le sirva tanto a quienes buscan rentar un espacio para vivir, como a quienes tienen una propiedad y quieren ponerla a trabajar sin arriesgar su futuro, ¿no? Tal cual. Y para lograrlo, hemos destilado información de 3 fuentes expertas que, la verdad, se complementan increíble. Así es. Por un lado, tenemos las bases legales formales que explica un notario público en La Hora del Notario. Luego están las historias de terror y las prácticas de la calle que documenta el abogado litigante en Roy Stewart. Ajá. Y cerramos con la estrategia dura y pura para sobrevivir a los impuestos de un especialista en contador contado. Y al cruzar estas 3 perspectivas, queda clarísimo que las buenas intenciones no sirven de nada si no se entienden los mecanismos legales que operan detrás de cada firma. A ver, pero frena un segundo ahí. Si el contrato escrito es, el escudo máximo, yo me imagino a mucha gente escuchando esto y pensando, a ver, mi casa, mis reglas. Claro, el clásico. Sí, piensan, si el inquilino no me paga o si no hay contrato, pues simplemente voy un día, le cambio las chapas a la puerta, saco sus cosas a la calle y listo, se acabó el problema. O sea, al final del día, el dueño es el que tiene las escrituras, ¿no? ¿Por qué la ley protege a un inquilino que, a lo mejor, ni siquiera tiene un papel firmado? Esa es una de las confusiones más grandes y, la verdad, más peligrosas que existen. La respuesta está en entender la diferencia mecánica entre lo que es la propiedad y lo que es la posesión. Ok, a ver, ¿cómo es eso? O sea, tener las escrituras te da la propiedad del inmueble. El título, pues. Pero en el momento en que tú entregas las llaves y recibes un pago, le estás transfiriendo al inquilino la posesión. O sea, el derecho legal a usar el espacio. Exacto. Así que, si llegas y le cambias las chapas por la fuerza, el sistema jurídico no dice, mira, un dueño recuperando su casa. No, lo ve como una persona cometiendo un delito, el delito de despojo. ¡Wow! O sea que intentar hacer justicia por mano propia te convierte automáticamente en el criminal de la historia. Invariablemente. Y justo aquí es donde la ausencia del contrato, este famoso mito de hacer las cosas de palabra, se vuelve totalmente en contra del dueño. Porque la ley civil en México establece muy claro que la falta de un contrato escrito es imputable al arrendador. O sea, es culpa del dueño. Sí. Si no hay un papel firmado, el sistema asume que la culpa es del dueño por no haber formalizado el trato. Así de simple. Híjole, eso le da un giro completo a una anécdota que cuenta el abogado litigante en nuestras fuentes. Él menciona a unos supuestos abogados que querían rentar un departamento y le dijeron al dueño, no, mira, nosotros nos movemos por debajo del agua, aquí no hacemos contratos, todo es de palabra. Uy, sí, me acuerdo de esa parte. Yo cuando lo leí pensaba que era pura ignorancia de esos tipos, pero ahora me doy cuenta de que, esos supuestos profesionales sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban manipulando el sistema a su favor. Totalmente. Es una táctica de depredador, tal cual, porque ellos saben perfectamente que sin un documento que establezca cuándo es la renta, o las fechas de pago, o las condiciones, iniciar un juicio para cobrar rentas atrasadas, o ya de perdiz pedir un desalojo, se vuelve un proceso titánico. Claro, me imagino. El dueño tiene que gastar, meses o años enteros en el juzgado intentando primero probar que existía un acuerdo verbal, antes de siquiera poder cobrar un peso. Es que, pensándolo bien, confiar en un trato de palabra para proteger una propiedad que vale millones de pesos, es como intentar cobrar la garantía de una televisión de pantalla plana que se quemó, pero llegas a la tienda sin el ticket de compra. La máquina necesita el papel. Esa analogía está perfecta. El sistema judicial necesita el papel para poder activar los engranajes. Y por cierto,
hay un dato crucial que menciona el notario en sus apuntes, que rompe otro mito urbano gigantesco. A ver, ¿cuál es? Muchísima gente cree que si una de las partes fallece, digamos, si el dueño original se muere, el trato se anula automáticamente, que el inquilino se tiene que ir y la casa regresa a los herederos sin problema. Sí, eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? La ley civil es clarísima en esto. El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte de ninguna de las partes. O sea, los herederos heredan la propiedad, sí, pero también heredan el contrato, y lo tienen que respetar hasta que se termine el plazo fijado. Ok, entonces, si ya establecemos que el papel escrito es la única forma de que la maquinaria legal funcione a nuestro favor, pues la solución parece obvia, ¿no? Quien va a rentar su casa simplemente se mete a internet, descarga un formato genérico que diga contrato de arrendamiento, le agrega un par de condiciones y listo. Lo imprimen, lo firman y problema resuelto. Uy, no. Todo lo contrario. Así es exactamente como nacen los famosos contratos Frankenstein. ¿Los contratos Frankenstein? Sí, o sea, en un intento desesperado por protegerse, los dueños, o a veces hasta inmobiliarias que pues no son muy éticas que digamos, empiezan a coser cláusulas que se encuentran en Google. Les meten exigencias inventadas y crean documentos que no solo son abusivos, sino que son directamente ilegales. Y nuestras fuentes documentan un catálogo de horrores sobre esto. Pues hablemos de esos horrores porque de verdad el abogado litigante detalla cosas que parecen de ciencia ficción. Empezando por los tiempos. Hay dueños que te obligan a firmar un contrato por 3 o 6 meses en una casa-habitación, según ellos, para ver si te portas bien. Lo cual es nulo de pleno derecho en muchos lugares. O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, la ley exige que el arrendamiento para casa-habitación sea por un mínimo de 1 año, forzosamente. Ah, sí, no puedes rentar por menos. No, porque la lógica de la ley es proteger la estabilidad de las familias. El Estado no quiere que la gente viva con la angustia de que los van a echar a la calle cada 3 meses. Ahora, curiosamente, para locales comerciales la regla cambia por completo. Claro, porque es negocio. Exacto. Ahí el enfoque es distinto y se permiten contratos larguísimos con límites de hasta 20 años porque se busca proteger la inversión fuerte que hace un negocio para adaptar ese local. Pero lo que verdaderamente me dejó pensando y me voló la cabeza fue la acumulación de garantías absurdas. El abogado documenta un caso real donde al prospecto de inquilino le exigieron, mes de depósito, mes de renta por adelantado y un obligado solidario que además tuviera una propiedad libre de gravamen. Sí, es una locura. Detengámonos un poquito ahí. Yo todo el tiempo escucho los términos fiador, aval y obligado solidario en la calle y la gente los usa como si fueran sinónimos. ¿Qué hace que pedir un obligado solidario sea tan severo? Es que esa distinción es vital y casi nadie la entiende hasta que ya es muy tarde y tienen el problema encima. A ver, un fiador es alguien que te respalda, sí, pero tiene lo que en derecho se llama los beneficios de orden y exclusión. Ok, explícame eso en español, por favor. Básicamente significa que si el inquilino deja de pagar, el dueño primero tiene que demandar al inquilino, intentar cobrarle a él, embargarle sus bienes si es que tiene algo, y solo si el inquilino resulta ser totalmente insolvente, entonces sí puede ir contra el fiador. O sea, el fiador tiene una especie de escudo protector temporal. Y el obligado solidario no tiene ese filtro. Exactamente, el obligado solidario renuncia legalmente a esos beneficios. A los ojos de la ley civil, el obligado solidario y el inquilino son exactamente la misma persona en cuanto a la deuda. Wow. Sí, o sea, si el día 2 del mes la renta no está pagada, el dueño no tiene ni siquiera que buscar al inquilino. Puede ir, demandar y embargar directamente al obligado solidario sin avisarle al inquilino. Es asumir la deuda en la primera línea de fuego. Es brutal. Pero la historia del abogado no termina ahí. Porque además de pedir ese obligado solidario con una propiedad en garantía, el dueño exigía que el inquilino firmara 12 pagarés. Sí, 1 por cada mes de renta. Exacto. Y yo pensaba que un pagaré era, no sé, como un recibo glorificado, un papelito más, pero el experto explica que esto es cruzar una línea legal muy oscura. ¿Cuál es el mecanismo ahí? ¿Por qué un pagaré es tan peligroso en una renta? El mecanismo es que al usar pagarés, estás mezclando 2 universos jurídicos que operan a velocidades y con reglas totalmente distintas. El arrendamiento, de entrada, pertenece al derecho civil. Y el derecho civil es lento, es reflexivo. Su objetivo principal es descubrir quién tiene la razón. Ajá. O sea, se sientan a revisar qué pasó. Exacto. Si hay un conflicto, el juez civil dice, ¿se rompió la ventana? ¿Se pagó la renta o no? Vamos a revisar las pruebas con calma. ¿Y el pagaré a qué universo pertenece entonces? Al derecho mercantil. Un pagaré es un título ejecutivo de crédito.
Y el derecho mercantil es rápido, es súper agresivo y no hace preguntas. Su principio fundamental es que la deuda ya está demostrada por el simple hecho de que existe el papel firmado. Entonces, si un dueño tiene 12 pagarés tuyos firmados, tiene 12 armas cargadas. Así de simple. No necesita demostrarle a ningún juez que dejaste de pagar la renta o que le destruiste el departamento. Escalofriante, de verdad. Y bueno, la lista de abusos contractuales sigue y sigue. Dueños que meten cláusulas dándose permiso de entrar a la propiedad cuando se les dé la gana. O que exigen el derecho de meter extraños a mostrar el depa un mes antes de que te vayas, mientras tú sigues pagando la renta completita. Sí, cláusulas totalmente abusivas. Pero hay un abuso civil que me parece el más común de todos. El robo legalizado del depósito en garantía para pintar las paredes. Uy, ese es el clásico de clásicos de la mala fe inmobiliaria. A ver, el desgaste natural de un inmueble, o sea, la pintura que pierde brillo, los pequeños raspolis del uso diario, eso corre a cargo del propietario siempre. Es el costo de hacer negocios. Claro, no puedes esperar que te devuelvan una casa nueva después de 3 años de vivir ahí. Exacto. El depósito está diseñado única y exclusivamente para cubrir negligencias claras, daños reales o, por ejemplo, recibos de luz y agua que se quedaron sin pagar. Una separación técnica muy útil aquí entre daño y perjuicio, que todo mundo confunde al momento de exigir reparaciones. Es una distinción muy elegante en el derecho. Imagina que el inquilino, no sé, por negligencia deja la llave abierta y rompe una tubería principal que destruye un muro y el piso de madera. Ok. Bueno, el daño es el impacto directo al patrimonio, es decir, lo que cuesta comprar el piso nuevo, los tubos y pagarle al plomero y al albañil para que lo arreglen. Y perjuicio es la ganancia lícita que el dueño dejó de percibir por culpa de ese daño específico. O sea, si la reparación de esa tubería y ese piso tarda 2 meses enteros y durante esos 2 meses el departamento es inhabitable y el dueño no lo puede rentar a alguien más, esos 2 meses de rentas perdidas son el perjuicio. Ah, ya entiendo. Y un buen contrato estipula ambas cosas sin llegar a los pagarés. Totalmente. Un buen contrato civil dice cómo se cubren ambas cosas sin necesidad de recurrir a extorsiones mercantiles. Pero bueno, pongámonos del lado del propietario ahora, porque no todo es contra el inquilino. Si el inquilino sufre con los abusos civiles, el dueño se enfrenta a un abismo completamente distinto cuando intenta ser más listo que el sistema fiscal. Uy, sí, pasamos del derecho civil al derecho penal directo. Exacto. Hablemos de la famosa obsesión de cobrar la renta en efectivo, sin transferencias, sin dejar huella en el banco. Pues mira, históricamente en México ha existido una cultura muy arraigada de operar en la informalidad para evitar pagar el ISR y el IVA. Los dueños piden los billetes en persona creyendo ingenuamente que el SAT nunca se va a enterar. Pero la verdadera ironía aquí, y lo que de verdad me impresionó al revisar los apuntes del notario, es que al exigir efectivo para ahorrarse un porcentaje de impuestos, el dueño está arriesgando el 100% del valor de su casa frente a la ley de extinción de dominio. Este es, sin lugar a dudas, el riesgo más grave que existe en el arrendamiento hoy en día. La ley de extinción de dominio es un mecanismo que tiene el Estado para golpear las finanzas del crimen organizado. Ajá. Establece que si una propiedad es utilizada para cometer delitos graves, llámese secuestro, trata de personas, narcotráfico, robo de vehículos, el gobierno puede incautar ese inmueble. Se lo quita al dueño y lo subasta. Pero, a ver, hagamos de abogado del diablo un momento. Si yo le rento mi departamento a una persona que se ve muy decente y resulta que a escondidas usaban la sala para, no sé, empaquetar sustancias ilícitas, yo no soy cómplice. Yo solo pasaba a cobrar mi renta. ¿Por qué me van a quitar mi casa si yo no sabía absolutamente nada? Pues porque la ignorancia no es una defensa válida bajo esta ley. Así de duro. El Estado asume que si el delito ocurrió ahí, la propiedad es un instrumento del crimen. La única forma, y repito, la única forma en que el dueño puede salvar su patrimonio es demostrando jurídicamente lo que se conoce como buena fe. Asegurar que el inquilino era una persona legítima y que la relación era puramente comercial. Y aquí es justo donde la trampa del efectivo se cierra sobre el cuello del dueño. Porque, ¿cómo demuestras buena fe si todo lo hacías por debajo del agua? Exacto. Se demuestra con papel y con trazabilidad. La autoridad te va a pedir que demuestres quién es tu inquilino. Y te preguntan, a ver, ¿tienen su RFC, su constancia de situación fiscal? Y tú respondes que no porque no querías que el SAT lo supiera. Tal cual. Luego te piden el contrato de arrendamiento. ¿Está certificado ante notario o inscrito en el registro público? No, porque queríamos mantenerlo en secreto. Y la estocada final. ¿Tienes los comprobantes fiscales digitales, los famosos CFDI, que demuestran el pago lícito mes a mes?
Y obviamente no, porque cobrabas en efectivo en un sobre Manila. Exactamente. Entonces, a los ojos de la ley penal, ya no eres un ciudadano sorprendido por la delincuencia. Pareces un prestanumbres o un cómplice que intentaba ocultar ingresos de origen ilícito. Es brutal. O sea, por ahorrarte el 30% de ISR, pierdes el 100% de tu capital. Así es. Y por si fuera poco, el especialista fiscal nos recuerda que la ley antilavado ya prohíbe explícitamente recibir más de un tope, que son aproximadamente 278,000 pesos en efectivo acumulados por rentas. Si rebasas eso, ya estás cometiendo una infracción directa. Y las paredes se te siguen cerrando, ¿eh? Porque el abogador litigante resalta un cambio reciente en las leyes procesales que conecta todo este rompecabezas de una forma magistral. A ver, ¿cuál cambio? Resulta que si un inquilino no te paga y tú vas con un juez civil a demandar el desalojo, el juez obviamente va a recibir tu demanda. Pero ahora, por ley, ese juez civil tiene la obligación de notificarle al SAT. No me digas. O sea, el juez le echa un pitazo al SAT. Es un pitazo institucional. Le dice, oye SAT, aquí está el señor Juan Pérez demandando el pago de 100,000 pesos en rentas atrasadas. Te aviso nada más para que revises si este señor emitió sus facturas correspondientes por esos meses. ¡Wow! O sea, el juez civil se convierte en la práctica en un informante automático del fisco. Lo que nos lleva, pues naturalmente, a nuestra tercera fuente. Y resulta que la propia ley tiene herramientas diseñadas para optimizar esto de forma completamente legal. Así es, el especialista fiscal detalla que, para las personas físicas que reciben ingresos por renta, existen dos caminos principales. El primero es el régimen de las deducciones autorizadas. Que es el camino largo y burocrático, ¿no? Es el camino más pesado, sí. Consiste en guardar minuciosamente cada factura de los gastos que sean estrictamente indispensables para mantener el inmueble. O sea, el recibo del plomero, la factura del impermeabilizante, los intereses reales de la hipoteca, el pago del impuesto predial. Todo con factura. Lo cual suena a una pesadilla administrativa. Pero, afortunadamente, el sistema ofrece un segundo camino que es la deducción opcional, mejor conocida en la calle como la deducción ciega. ¡Ah! La deducción ciega. Es como tener un pase VIP en un parque de diversiones fiscal. Tal cual. Porque en lugar de hacer esta fila agotadora de recolectar facturitas de cada cosita mes a mes, el gobierno te permite saltarte la burocracia y aplicar un 35% de descuento directo a tu base gravable, sin hacerte preguntas, sin tener que demostrar en qué te gastaste la lana. Exacto. Pero, a ver, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué el gobierno, que siempre está buscando cómo recaudar más y más, te regalaría un descuento tan grande sin pedirte pruebas? Digo, suena demasiado bueno para ser verdad. Es que no lo hacen por bondad, lo hacen por eficiencia recaudatoria. Es una herramienta pura de economía conductual. Al SAT le cuesta muchísimo dinero, muchísimo tiempo y personal estar auditando a miles de ciudadanos para revisar si la factura del plomero es real o si es falsa. Claro, les sale más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, qué viaje. El recorrido que hemos hecho hoy es de verdad para tomar apuntes y no soltarlos. Totalmente. Empezamos desarmando el mito de los tratos de palabra y comprendiendo que sin un contrato escrito, la máquina judicial simplemente no arranca para protegerte. Luego exploramos esta monstruosidad de los contratos Frankenstein, entendiendo la diferencia abismal entre un fiador y un obligado solidario. ¿Y por qué usar un pagaré mercantil es meter una bomba de tiempo en un asunto que debería ser 100% civil? Exacto. De ahí cruzamos por el verdadero terror de la extinción de dominio y vimos cómo la avaricia de cobrar en efectivo puede costarte la propiedad entera. Que es el riesgo más grande, sin duda. Y finalmente, descubrimos los incentivos ocultos del SAT, como esta deducción ciega, que están diseñados para que pagar impuestos sea, paradójicamente, la ruta más barata y segura. Y de hecho, antes de despedirnos, quiero traer a la mesa un concepto que mencionó el notario en sus apuntes. Lo mencionó casi al margen, pero la verdad es que tiene implicaciones enormes hacia el futuro. Él habló de la teoría de la imprevisión en el derecho civil. La teoría de la imprevisión suena como a una válvula de escape para cuando las cosas salen terriblemente mal. Es justo eso. Es una figura legal que le permite a un juez modificar o renegociar las obligaciones de un contrato cuando ocurren eventos extraordinarios a nivel nacional que absolutamente nadie pudo prever y que hacen que cumplir el trato sea económicamente ruinoso para una de las partes. El notario recordó cómo, durante los cierres masivos por la pandemia, muchos contratos comerciales tuvieron que renegociarse bajo esta teoría. O sea, los locales estaban cerrados por mandato de salubridad del gobierno. Era un caso de fuerza mayor absoluto.
Y eso nos deja con una reflexión fundamental para la audiencia que nos acompaña hoy y que a lo mejor está por firmar un contrato pronto, ya sea como dueño o como inquilino. Digo, vivimos en una era donde lo que antes solíamos llamar eventos únicos en la vida, ahora están ocurriendo con una frecuencia alarmante. Sí, totalmente. Pensemos en las disrupciones globales, los eventos climáticos extremos. No sé, huracanes inusuales o sequías prolongadas que obligan a racionar el agua en ciudades enteras durante meses. Si la realidad se vuelve cada vez más volátil, pues cabe preguntarse, ¿llegará el punto en que esta teoría de la imprevisión deje de ser una rareza jurídica que invocamos una vez por década para convertirse en la cláusula estándar más debatida en todos los contratos de arrendamiento? Es una gran pregunta. ¿Están nuestras leyes y nuestros patrimonios listos para documentar y absorber un futuro que, por definición, es cada vez más imprevisible? Queda clarísimo que entender las tuercas y tornillos de estas leyes es el mejor seguro que puede tener cualquier patrimonio para quienes nos escuchan. Es algo que definitivamente vale la pena meditar antes de entregar o de recibir ese próximo juego de llaves. Sin lugar a dudas.